presidencia, Andrés Guardado. Mujeres que maltratan y abusan de otras mujeres. Son acciones que han sido invisibilizadas en el deporte y que no siempre se entienden como violencia de género. Es por ello por lo que las víctimas no tienen acceso al apoyo que sí tienen las mujeres maltratadas por los hombres. La Organización de las Naciones Unidas considera que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo, con sus graves consecuencias físicas y psicológicas. La magnitud de este impacto en la vida de las personas y sus familias es inmensa. Uno de los casos en el deporte es el de la exitosa exentrenadora de la Selección Nacional de Natación Artística de España, Ana Tarrés, quien fue destituida después de 15 años en el cargo. De nada le sirvieron las 55 medallas que el equipo obtuvo, 4 de ellas olímpicas. Tarrés regresaba de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con 2 medallas, cuando el presidente de la Federación Española de Natación le informó por teléfono que no renovaría su contrato. La reacción de algunas seleccionadas despertó sospechas. Paola Tirados dijo: "No tengo que decir nada bueno de esta persona a nivel personal. Fue una etapa de mi vida en la que alcanzamos éxitos deportivos, pero no en las mejores condiciones humanas de trabajo. Lo pasé muy mal". En México, la entrenadora nacional Adriana Loftus ha estado al frente de la selección de natación artística durante alrededor de 2 décadas. En varias ocasiones ha sido señalada por nadadoras de distintas épocas. La acusan de maltrato psicológico y emocional al someterlas a entrenamientos que superan el cansancio y llegan a la enfermedad. En la gimnasia, la mexicana Elsa García levantó la voz para quejarse del maltrato físico y psicológico de los entrenadores franceses Eric y Cécile Demay, quienes la dejaron fuera de una prueba durante el Mundial de Gimnasia en 2019. En un video se ve como Eric Demay intencionalmente deja caer un disco de acero en el pie de Elsa. En el deporte suele confundirse la formación de una mentalidad triunfadora y una preparación extrema con el maltrato. Existen evidencias de daños irreversibles. ¿Qué tan comunes son estas prácticas? ¿Por qué no se denuncian en su momento? ¿Y quién debería regular a los entrenadores? Hoy en Versus hablaremos del maltrato sin distinción de género. Puede estar pasando sin que nos demos cuenta y sus efectos son demoledores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Versus. El día de hoy hablamos de un tema que suele taparse, que suele colocarse bajo la alfombra, que suele no ser visibilizado y que es importante que aparezca lo más altamente y lo más sonoramente posible, porque es la única forma de combatirlo, de tratar de resolverlo. El maltrato a las deportistas, en este caso por entrenadoras que en aras de lograr una mentalidad de hierro a prueba de todo, de repente se pasan de los límites y causan daños tremendos. Hoy nos acompañan y les doy la bienvenida Teresa Itzel Alonso García, doble subcampeona panamericana, campeona centroamericana y triple finalista mundial en natación artística, creadora del movimiento Ni Una Atleta Más, del cual nos va a platicar en un momento más. También la maestra Valeria Baltasar Torres, criminóloga e investigadora forense, criminalista y perfiladora criminal, y tiene también un diplomado en peritaje antropológico con perspectiva de género para delitos de violencia contra las mujeres y fenómenos asociados. Y también nos acompaña Paola López Irigoyen, exfutbolista profesional de los Pumas de la Universidad, del Pachuca, de Cruz Azul en la Liga MX Femenil. Ella estudió economía en la University of South Florida en Estados Unidos y ciencias políticas en el ITAM y está a punto de irse a Europa para hacer una maestría. Y Enrique Burak, a quien ya conoces muy bien. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Francisco. Gracias por estar con nosotros. Es un tema más que interesante porque
muchas veces se puede pensar en que hay que ser duro con los atletas porque de esta forma se les fortalece también el carácter y así es como pueden destacar en las competencias. Pero también hay límites y evidentemente es algo de lo cual se tiene que hablar y también es un tema muy interesante este de que sean las mujeres las que estén maltratando a los deportistas o deportistas, porque pues hay casos que muchas veces se confunde con la cuestión del éxito, como se dio con los Karolyi, por ejemplo, que fueron quienes crearon a Nadia Comaneci, que llegaron a los Estados Unidos, que crearon esa escuela de gimnasia que sigue dando resultados, pero también con muchos maltratos que han salido a la luz recientemente. Y bueno, pues de hombres, qué decir de Larry Nassar, que era el médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, y bueno, pues también todo lo que se ha desprendido de ahí. Así que es un tema muy, muy interesante, que no siempre se toca, pero pues aquí tenemos a gente que lo ha vivido. Sí, no, yo creo que no se toca y es, hasta cierto punto es un poco morboso, lo voy a decir en ese sentido, porque también agradezco que la iniciativa sea para hablar de mujeres, porque en general no se habla de mujeres, pero sí creo que es importante puntualizar, y al menos en mi experiencia personal, creo que yo el peor abuso que he sufrido no ha sido por entrenadoras mujeres, ha sido por entrenadores hombres, y no siempre tiene que ser un abuso, digamos, expresado en arranques de ira, que eso es quizás lo que yo les podría venir a platicar hoy, en ese caso muy particular, pero pues al final hay estructuras de abuso, ¿no? Que se pueden de alguna forma expresar de forma distinta, pero que entre géneros pasa, ¿no? No solamente con mujeres, entiendo esto, pero también para que no empecemos como a privatizar ganancias y socializar las pérdidas, ¿no? Porque también hay entrenadoras mujeres muy capaces, ¿no? Sí, claro. Sí, correcto, correcto. Maestra Mariela Baltasar, bienvenida igualmente. Muchas gracias por la invitación. Yo les reconozco mucho que den estos espacios porque efectivamente es un tema que no se ve importante, que se normaliza, que se invisibiliza, que se naturaliza y que sí hace mucho daño. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de violencia es sensibilizarnos. Y lo malo, o lo que está ocurriendo aquí, es que nos hemos desensibilizado al ejercicio de la violencia que ocurre en estos contextos donde hay mucho poder, hay mucho dinero, hay una jerarquía, hay una estructura, hay instituciones y hay atletas que son personas en situación de vulnerabilidad. De hecho, les quería reconocer también a Tere y a Paola que su pronunciamiento desde la defensa, de la perspectiva de ni un atleta más, por ejemplo, es una figura que se denomina desde Naciones Unidas, ahora que escuchábamos la entrada, de personas defensoras de derechos humanos. Esto quiere decir que son personas que están buscando activamente darle en el entendimiento, la importancia, recobrar esa necesidad del respeto a los derechos humanos, y ahora en el ámbito del deporte pues es súper importante y vamos a hablar de eso el día de hoy. Así es. Tere, bienvenida igualmente, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este espacio. Como ella lo dice, son espacios que se agradecen muchísimo porque no tenemos esa oportunidad de tener un micrófono. Generalmente el micrófono se lo dan a los ganadores y no a las víctimas, entonces pues la verdad muchísimas gracias porque esto va fortalecer a más atletas para que puedan alzar la voz. O luego tienes que ganar para poder hablar, ¿no? También. También. Claro. Fíjate, eso es muy interesante. Puede ser ganadora y víctima al mismo tiempo. También. Claro, también, ¿Qué hay claro. detrás de una medalla? Sí. Hay un tuit que tú subiste en 2020, ¿sí? Es un tuit en donde te decides a denunciar, te decides a hablar. Vamos a ofrecer al auditorio un fragmento de ese tuit y vemos qué pasó después. ¿Te parece bien? Okay. Hola, soy Teresa, ex seleccionada nacional de natación artística, y hoy te vengo a hablar de esta noticia, en la que se está diciendo que no cuentan con recursos, pero hay mucha información que se está ocultando que nos ayudaría a todos a tener una opinión más crítica. Algo que ellas obviamente no te mencionan son de las múltiples denuncias que tiene la entrenadora de Selección Nacional de Natación Artística, que entre ellas van discriminación, violencia, corrupción, nepotismo y entre otras. Personalmente, a mí me orilló a tener bulimia, anorexia, ansiedad y depresión severa, las cuales me llevaron al hospital. La entrenadora de Selección Nacional de Natación Artística lleva este equipo como si fuera una empresa ultracapitalista que solo busca generar ingresos para ella, a costa de sus trabajadores, nosotros los atletas. Donde muchos de nosotras llegamos al hospital derivado de los trastornos alimenticios que ella nos orillaba a tener. El caso más perturbador es el del testimonio de Samantha Flores, donde la obligaba a bajar 1 kilo diario, por lo tanto, ella solamente consumía una lata de atún en todo el día. En mi opinión, si fuera por México, alzarían la voz por todas las atletas que valientemente han alzado la voz después de un abuso sumamente grave.
Es parte de ese tuit, Tere, subiste alguno más en donde no contienes las lágrimas, ¿sí? Y eso fue en 2020. ¿Qué Sí. pasó después de 2020 con esta denuncia que te atreves a hacer? Bueno, ese último video fue del año 2023. Es más reciente. Ajá. Pero sí tuve mi denuncia pública desde el año 2020. Pues, ¿qué ha pasado? Pues lo estamos viendo, no ha pasado absolutamente nada, no se ha hecho justicia, se sigue tratando ok, es un boom otra vez y vamos a quedarnos calladitos para que todo pase y todo pase otra vez por abajo. Entonces, quieren generar otra vez lo que pasó en el 2020, que yo estaba en un estado muy vulnerable y muy atacada, o sea, yo estaba muy mal mentalmente y esta vez sí no me pienso callar. Y de lo que nos quieras contar, de esa experiencia, ¿no? De la que hablaste en 2020. Terminaste en el médico, terminaste enferma, terminaste con una depresión brutal. Sí, todavía es muy difícil, se me va a cortar mucho la voz. Lo que tú quieras, no te preocupes. Pues fueron años que yo estaba pues sesgada de todo este abuso que yo estaba viviendo. Todo el tiempo estaba señalada de gorda, de piernas cortas, de chaparra, de que no lo iba a lograr por mi estatura, no por los resultados que ya tenía, sino por mi estatura. Y todo esto pues yo me lo guardaba hasta el punto donde llegué al hospital. Ahí cuando tuve el sangrado de tubo gástrico fue cuando mis padres me dicen, ¿qué te está pasando? ¿Qué está pasando? Ya dinos, porque yo no decía absolutamente nada. Y es cuando ya sacó toda la luz y pues gracias a mi psiquiatra, a mis padres, a todo mi círculo, me logran sacar de ahí. Tú hablas con las autoridades, tú hablas con el presidente de la Federación Mexicana de Natación, con Kirill Todorov. ¿No Sí. tuviste respuesta? ¿No hubo alguna intervención? Yo, como te comento, estaba muy mal mentalmente, pero mis padres iban con Kirill y le dicen que qué onda. Dice, yo me acuerdo que mi mamá mucho esta expresión que hacía de, ya le dije a esa señora que deje de hacer esas actitudes. Entonces es algo que ya te das cuenta que siempre ha pasado y dice, y generalmente siempre dice esto, así como, pues demándenme. Hay muchísimas demandas y no pasa nada. Sí, lo que ves es que hay como mucha protección, o sea, porque cuando pasa y pasa, también se sienten protegidas por la impunidad. Claro. Un poco, y luego dos, que pues bueno, demándala, pero pues al final es tu sueño, o sea, como que... ¿A costa de qué? Acaban jugando con tu sueño, y digo, no sé si a ti te pasó, porque, o sea, digo, en el video que justo pusieron, también hablaste por una compañera, pero luego hasta es difícil como víctima también hablar por otras, porque también es como su caso y como no y lo parte de la quiero protección, no, justo es eso, o sea, Que la porque expones. exacto, ¿no? Sí, se están exponiendo todas al hablar de ello. Sí, pero no solamente soy yo la que alza la voz en el 2020. Qué bueno. Justo 6 atletas más alzan la voz conmigo en ese año. Con ella está Sammy Flores. Entonces, ellas sí me autorizan a yo hablar de sus casos. Ahora, Tere, lo que pasa es que sí hay mucha gente que se pregunta, bueno, si se da todo este tipo de cuestiones, ¿por qué seguir? Y quizás es porque no están dentro de la piel de un atleta y que saben que es un sueño que tenías desde niña, en tu caso, y que pues se hace hasta lo imposible por tratar de cumplirlo. Y también se da la situación en donde muchas veces estás empezando y no alzas la voz porque no quieres que te sesguen, que te hagan a un lado. Y también se da el caso de quienes ya llegaron, que tienen ciertos privilegios hasta cierto punto, aunque también son maltratados o maltratadas en muchas situaciones. Pero como ya llegaron, pues entonces ya tampoco hablan por los demás. No sé si es que lo ves de esa forma. Sí, yo lo veo también de esa forma. Justo muchas trataron de alzar la voz. Por ejemplo, hay una demanda que prosperó a contra de esta de entrenadora. Y pues hay algo que también que le hicieron. ¿Alguien se enteró de ella? La verdad es que no. No hubo difusión. Es que ese es el problema, justo. Cuando hablamos de impunidad, que es mucho lo que rodea este caso, comentábamos antes, bueno, primero no es un fenómeno que ocurre de una persona hacia otras. O sea, sí va a haber roles que todos vamos a jugar. Está el rol del que abusa, está el rol del que silencia, está el rol del que juega, dependiendo de dónde quiere estar, lo que pierde, lo que gana, de si apoya, pues está perdiendo, obviamente, ¿no?
Si se queda en silencio, tal vez no gana porque sigue sufriendo el maltrato, pero no pierde como la persona que se atreve a denunciar, por ejemplo, que ya es activamente o puntualmente señalando un hecho en específico. Y lo que vemos, lo preocupante para mí cuando veía los casos de abuso, de maltrato, de explotación y deshumanización hacia las atletas y las deportistas, es que esto es sistemático. No es la primera vez, no va a ser la primera y no va a ser la última víctima. Hay un montón. Por cada víctima que está denunciando, podemos observar al menos 5 víctimas que están en la cifra negra que prefieren renunciar. Y otro tema muy importante que me parece desde los derechos humanos, que es bien relevante, la UNESCO y la ONU se han pronunciado respecto al que el deporte es un derecho humano y que el deporte puede prevenir la violencia, que el deporte puede ayudar al desarrollo integral de los individuos. Y cuando se trunca un sueño, lo que le llamamos el proyecto de vida, todas las personas tenemos derecho a un proyecto de vida, se trunca por favoritismo, se trunca por violencia, por este tipo de señalamientos de maltrato físico, abuso psicológico, hasta comparaciones destructivas o muy, muy negativas, ¿no? Cuando en realidad el deporte no se trata de eso, y lo dice la UNESCO. El deporte es el espíritu de competencia, de vamos a lograr algo en unión, vamos a lograr algo en conjunto como equipo. Y lo que están haciendo en lugar de ser líderes es actuar como capataces. Claro. No, y que al final es un poco eso, que acaba siendo pues un juego de poderes, ¿no? Sí. Y acabas protegiendo a ¿Al quien... abusador? No, y mira, y puede ser o al abusador, o en este caso, si digamos que la atleta ya se encumbró y adquirió una imagen de mucho peso y poder mediático, entonces quizá ya pueden apoyar a ella, ¿no? O sea, que son cuando los casos ahí cambian. O sea, no es que el abuso no esté, o sea, siempre ha estado, Sí. pero... Y, por ejemplo, en el caso, en el mío en particular, no creo que fue tan marcado ni tan grave como lo que creo que sufrieron ustedes, porque no hubo tampoco, o sea, como ataques verbales así, digamos, directos a cómo te ves jugando, creo que eso no hubo. Sí hubo ataques de ira, pero, por ejemplo, cuando se da este como arranque de ira, siempre ves cómo se maquillan las cosas, ¿no? De hecho, la salida de la entrenadora pues, se maquilló. Al final fue una renuncia. Sí, hay una ¿no? simulación siempre. Pero el comunicado, el club la defendió, o sea, y se defiende porque era una figura que, no sé, digo por la cápsula es muy similar, ¿no? También una figura española con mucho renombre, venía de ser campeona mundial con la sub-17, es la primera entrenadora que llega a México del extranjero, llega con bombo y platillo, entonces como que es chistoso, pero más que no es hablar de abuso, es hablar de como la imagen de si permitimos o no abuso, y se cree entonces que, o sea, como que le vas a echar la culpa, no sé si al club en este caso o a quien sea, por nombrarlo, pero es como, no, pues mejor nómbralo y di por qué la corriste, ¿no? Sí, o sea, tienes que reconocerlo. ¿Y qué pasa con ella y con quien sea, ¿no? Independientemente del género, o sea, pues di por qué los estás corriendo, ¿no? O sea, por qué los proteges, ¿no? Sí. Mira que ahora que decías, Enrique, del asunto de la gimnasia, ¿no? Que es un drama también de consecuencias que todas ellas siguen viviendo hasta la fecha, ya inclusive en edades adultas. Sí. Pero hablaban las gimnastas de que no sabían si denunciar algo porque no sabían si así funcionaba, Claro. si así era. Te lo pintan siempre. Exacto. Siempre te lo pintan. Entre que les da pena, pero les da temor, el pavor a dejar su lugar. Sí. Es que yo quiero ser gimnasta olímpica y es mi sueño. Y ese es el equipo olímpico de Estados Unidos. Y es el médico de todo el equipo de Ni modo de que sea gimnasia. malo, ¿no? Ajá, Sí, es que ahí hay un argumento falso de autoridad que, bueno, está soportado por la misma organización, por ejemplo, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ver con que la persona entrenadora sea una persona cualificada para estar en mando o en liderazgo de un resto de personas que además están en situación de vulnerabilidad. O sea, recordemos, esa persona entrenadora tiene todo el poder por encima de los atletas o de los deportistas. Y los deportistas son vulnerables porque le han dedicado toda su vida a eso, son sus sueños, son sus proyectos de vida, son sus habilidades, son sus aspiraciones, vamos, hasta es el ingreso económico, pues, ¿no? Entonces, Naciones Unidas justo y la UNESCO hablan de que el personal entrenado ha confundido lo que es la disciplina con este autoritarismo. Es muy diferente, la disciplina en el deporte no es
traerte en conteo de calorías, traerte, como decía Tere, ¿no? Los abusos que sufrió, los señalamientos. Eso no es disciplina, eso es abuso y hay que nombrarlo como es, tal cual. El problema es que cuando ocurren este tipo de cosas se disfraza como de, ay, pues ahí por debajo de la mesa, no, se anuncia que salió, pero no se anuncia qué condiciones salió o qué pleito hubo o qué antecedentes hay. Digo, y entonces se portó muy bien. O sea, echan la verdad. basura abajo de la alfombra, así como de, no, pues borrón y cuenta nueva, no pasó nada, y luego viene otro entrenador también con falsedad de autoridad o este falso argumento de autoridad, que nos trajimos al mejor entrenador de no sé dónde, que lleva añísimos haciendo no sé qué, y entonces por eso ya inmediatamente es una persona cualificada para ejercer el liderazgo, la dirección de estas personas. A mí me parece muy grave porque ponen en juego la seguridad de las personas, su integridad física y mental. Y yo una cosa que también veo que me parece muy importante es que muchas veces mientras se den resultados, Casi no pasa nada. los federativos que pueden haber escuchado cosas, hacen oídos sordos o hacen como que no ven, porque finalmente pues ellos son los que se paran el cuello y las cosas se están dando. Y también, Valeria, te quería preguntar acerca de las denuncias que se dan. Porque muchas veces, y hemos visto infinidad de documentales, hay una película buena que se llama La Caída, ¿no? Donde se habla acerca de abusos que se dan en los clavados. En donde muchas veces es la palabra de uno contra el otro. Sí. Y entonces se encara al atleta, que muchas veces es o un niño, un jovencito, con un entrenador. Y esto muchas veces también orilla que no se den denuncias. Claro, es una disparidad de poder. Mira, esto se da porque no hay realmente mecanismos que apoyen, que brinden el soporte legal, el acompañamiento psicológico o psicosocial que requieren las víctimas. Cuando una víctima se encuentra en una situación así de ese desnivel o esa desventaja de poder, pues obviamente es pésimo que los confronten, o sea, es una terrible idea. Por ejemplo, yo trabajo en casos de violencia contra mujeres y está prohibidísimo que sienten a la mujer víctima a hacer negociación, mediación o conciliación con el agresor. Hagan de cuenta que estamos en el mismo caso. ¿Cómo ponemos al atleta que es joven, que tiene ciertas expectativas, pero que también está poniendo su carrera en juego, contra una persona que ya está colocada, que ya está instalada, que ya tiene cierto poder, cierto renombre y que tiene contactos finalmente? Justo también de ahí se habla de la corrupción. El problema de la impunidad en este tipo de casos es que hay corrupción. Todos saben, todos se hacen de la vista gorda, todos se benefician de alguna manera porque al final pues sigue llegando el recurso, ¿no? Se sigue repartiendo y ese es otro tema que también me gustaría que Tere abordara, porque yo comentaba, bueno, yo me dedico a investigar crímenes y yo lo que veo aquí es una explotación sistemática de los atletas hasta con beneficios económicos para los entrenadores indebidos, porque ya tienen su sueldo, ¿no? Se están beneficiando indebidamente y eso es, perdónenme, la explotación de personas con fines laborales, básicamente. Te están privándote a ti, te están explotando tu cuerpo, tu habilidad, tu talento, bajo estas condiciones inhumanas, pues, para poder sacar ellos un beneficio, ya sea de renombre, ¿no? por su carrera o por un beneficio económico que al final es el que le pedían a ustedes. O sea, sí hay un aproveche y tiene que ver con la desventaja económica, la desventaja social, la falta de mecanismos de protección para las víctimas, para que se acerquen a denunciar y que efectivamente se impartan estas medidas. Como bien dicen, sí, mucha demanda, mucha denuncia, pero al final si no prospera, la impunidad es lo que sostiene que los agresores sean agresores en serie, que es lo que estamos viendo ahora. Porque tú, Tere, y tus papás recurrieron a autoridades deportivas y otro tipo de autoridades también. Sí, también. Esa demanda que interpusieron. Ajá, pusimos la denuncia ante el CAP, ante la CONAPRED, y también le llegó, por ejemplo, todo el mismo escrito le llegó a la Federación, a la CONADE, o sea, le llegó a todas las autoridades que se pudo haber dado en ese momento. ¿Ninguna dio respuesta? CONADE dijo que lo lleváramos ante pues la instancia correspondiente y que ellos iban a tomar medidas, pero nunca hubo esas medidas. ¿Y tú terminaste dejando el equipo? Pues claro, aquí lo que hacen es que en vez de que la víctima pues se quede en su lugar, pues lo que hacen es quitar a la víctima y dejar al agresor. No, y al final es un trabajo doble, porque a ti como atleta tampoco te compete el andar peleando por tus derechos en tribunales. ¿Sí me explico? No, de hecho ahí... Lo que tú explicabas. Ajá, Sí. por ejemplo, ¿sabes la qué? obligación... Dame un par de segunditos. Sí, Vamos a pausa y regresamos para que Claro nos que sí. expliques con calma todo esto. ¿Les Claro parece que sí. bien? va. Regresamos con ustedes en esta emisión de Versus. No se vayan.
Nos quedamos con el dedo en el renglón, la impunidad de la denuncia, la impotencia que da, la frustración que sentimos, la carrera terminada. ¿Qué hacer, maestra? Mira, desde la ley de la cultura física y el deporte y también esta carta que dedica la UNESCO al deporte, se pronuncian sobre estos mecanismos de protección a las víctimas y de seguridad. Básicamente lo que dicen, tenemos que vigilar que el personal que participa esté cualificado, que tenga formación, que esté sensibilizado para garantizar el desarrollo y seguridad de las personas a su cargo. No es que le deban algo a ella como entrenador. También dice, necesitan formación y supervisión de los entrenadores, los directivos y el personal. Y cuando la seguridad es un problema, cuando se empiezan a detectar este tipo de condiciones de violencia, lo que se sugiere es, claro que va a haber riesgos asociados, pero para vigilar es básicamente como estos salvaguardas, ¿no? La propia ley de la cultura física y el deporte establece que hay una junta que tendría que estar compuesta por diferentes organismos gubernamentales, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación, entre otros, Secretaría de Salud, por supuesto, ¿no? Y que esa junta directiva tiene que hacerse llegar de lo que está sucediendo y tomar decisiones al respecto. O sea, ya existe un protocolo de sanciones administrativas, ya existe, recordemos, son funcionarios públicos, ¿no? Además de responsabilidades administrativas, también hay responsabilidades penales. Y en este caso, por enriquecimiento ilícito, por ejemplo, ¿no? De que pues básicamente el nepotismo que se está empleando para meter a otros familiares o aliados, colegas que no tienen la formación, que no están cualificados, es lo que termina comprometiendo la integridad de los atletas, de las personas. Entonces, todo esto que está ocurriendo nos da una pauta para visibilizar que esos mecanismos también están cooptados, que esos mecanismos también están corrompidos, que es todo un sistema, pues todos están haciendo el paro entre sí, porque quizá todos traen cola que le pisan, ¿no? Y todos han sido omisos de alguna u otra manera o han participado de alguna u otra manera, y por eso pues, no se denuncia el que tiene que hacer el jale de denunciar, no lo hace, no da el seguimiento, no da parte, lo minimiza y dice, no, pues hasta ahí se queda, o lo atora, ¿no? El procedimiento no deja que llegue más allá. Y esto es una violación, obviamente, al debido proceso, a la seguridad jurídica que tenemos las personas, de que cuando se violan nuestros derechos, primero la institución es la responsable de restituirlos, ¿no? La institución es responsable porque se violaron los derechos en la institución por parte de personal de esa institución y entonces la institución está obligada a atacar ese problema. Obviamente separando a las personas de su cargo, por ejemplo, luego mucho lo que hacen es, pues vamos a moverte de equipo, ¿no? Sí. O vamos a moverte de categoría porque tú traes bronca con el entrenador. Ajá, no se trata de eso, esa no es una intervención real de ninguna manera y eso termina agravando el problema porque ahora estás exponiendo a más víctimas a esas personas agresoras. De acuerdo. Ahora, digamos que aquí hay inclusive dos vertientes porque en el caso de Tere es deporte federado. Sí. En tu caso, Paola, pues el fútbol se maneja a través de la iniciativa privada. En su mayoría, vamos, inclusive hasta la Federación de Fútbol se maneja aparte. Sí. Y bueno, hemos escuchado tu caso por encimita, pero también queremos saber qué es lo que ha sucedido contigo. Platícanos los detalles. Lo que pasa es que es curioso porque hay distintas formas de abuso aprovechando asimetrías de poder, ¿no? Creo yo que en este caso en particular, hablando de entrenadoras mujeres, también hay que entender que todas las mujeres, todas las personas, quizá, no sé si somos abusados, pero también vivimos violencia. Y hablando del deporte como algo sistémico, a pesar de que hay su diferencia entre federado y privado, más allá de quizá los vicios que pueden haber en cuestión corrupción, en cuestión impunidad, también hay pues, cosas de género y que también atraviesan a todas las personas y también a las abusadoras y a los abusadores, ¿no? En este caso. Y aquí sí me gustaría matizar un poco con Toña en particular, porque hay que entender que también hubo un choque cultural muy fuerte. Fue la primera que llega sola, que eso no pasa con cuerpos técnicos varoniles, por ejemplo, en la primera división de nosotros. O sea, ahí sí puede llegar, no sé, puede llegar el auxiliar, quien sea, físico, Coca, quien sea, y se trae a toda su gente. Toña llegó sola, llega a Pachuca, que no es la Ciudad de México, ¿no? Llega de un entorno deportivo altísimo en España, de selección, que también es muy diferente a clubes y México empezando la liga, ¿no? O sea, como que también entiendo qué frustraciones pudieron haber pasado por ella, ¿no? Que sí también son ajenas a ella,
que más allá de que las canalizara, quizá ahí sí en arrebatos de ira, que fue lo que quizá nos tocó a nosotros ver, y que eso es lo que enrarece el ambiente de entrenamiento, y que cuando hay arranques de ira y ya hay un desplante de poder, pues es lo que pasa, ¿no? Si alguien enfrenta a la entrenadora, te apartan, ¿no? Ya eres como la apestada, hace sus grupos, hay favoritas, hay esto, pero, pues, o sea, que creo que pasa, ¿no? El hecho de que ya que es normal, no sé si, no creo que sea consuelo, o no sé si también, digo, aquí ya me podría terapiar quizá la maestra, no sé si estoy hablando desde un mecanismo de defensa, como También. de, siento que quizá fui abusada, pero no lo quiero ver así, Sí. y así estoy siguiendo, ¿no? Sí, sí. Un poco. Es difícil ¿No? reconocerlo. O sea, pero creo que, bueno, solo fue un poco eso, ¿no? Quizá arrebatos de ira o enojo y frustraciones que cargaba por otras situaciones, o sea, externas a ella, que tampoco, pues, o sea, y que sí creo que le generaban razones para estar enojada, solamente que la forma en la que las canalizó. Pero no fue- tiene por qué desquitarse con usted. Ah, claro, no, o sea, al final Es no. súper inapropiado. No, es súper inapropiado. Y a ver, en el caso muy particular de Toña, o sea, pues que tuviera, no sé, roces institucionales más arriba y personas, que ella sí trasladó a jugadoras como de, entonces tú eres cercana a la directora deportiva y tengo problemas con la directora deportiva, y, o sea, eso es muy distinto, ¿no? O el que crea ella que le estaban moviendo el piso porque trajeron a una coach argentina para darnos como coaching motivacional, y que sintiera que eso era una injerencia directa en sus atribuciones de motivación, y que entonces, pues sí, que llegara y te hablara y pues, te dijera, no quiero ni que platiques con ella, y que entonces lleguen cosas como, pues nada, Pau, ¿quieres presentar el libro de la chava que viene? Digo, sí, pero no puedo, tengo que pedir permiso, ¿no? O sea, ese tipo de Está cosas. condicionado. Está condicionado. Estabas y que coartada. o sea, es un poco amenazante, ¿no? Y que al final a ti te agarran en una situación en la cual ella cree que estás en su contra cuando no estás en su contra, ¿no? Estás queriendo hacer tu trabajo, ¿no? Al final tú quieres jugar. Y diciéndolo en sus términos, y así se lo dije en su momento, yo no te quiero tocar los cojones, o sea, te estoy pidiendo permiso para presentar el libro porque sé que nos dijiste que no entiendo tus razones por las cuales no quieres que ni hablemos con ella, ¿no? Está bien, pero pues nada, para que sepas, pero que de ahí eso, tú lo agarres como, está en mi contra, o eres un topo, que no sé con quién, o sea, ¿sabes? Eso es lo que es una mala canalización de cosas. Digo, Claro. entiendo lo que ella estaba viviendo, ¿no? Pero, pues, bueno. Era su problema. Era su claro. problema. Es personal capacitado Exacto. para dominar todo eso. ¿Cómo terminó la historia? ¿Cómo terminó tu historia y su historia? O sea, digo, yo la verdad creo que, o sea, es una entrenadora, y sí lo voy a decir, o sea, es muy capaz, ¿no? Que creo que llegó a un equipo que en ese momento no tenía la capacidad que ella esperaba, y que es también un poco normal y eso se acepta. Digo, creo que nada, si es una persona, como bien decías al principio, pues muy autoritaria, y que en ese autoritarismo yo no estaba muy segura de que buscara disciplina o mejor rendimiento. Al final sí fue una cosa de, pues nada, ejercer o mantener un poder que ella pensó que estaba perdiendo, yo no sé con quién, ¿no? Porque realmente nadie en el equipo, o sea, como jugadoras, pues es cierto, nosotros es que lo que queremos es jugar y ganar, que es exactamente lo mismo que tú. Entonces, en ese sentido, pues nada, Sí, ¿cuáles son tus prioridades y objetivos? Exacto. Porque parece que no estamos aquí, o sea, justo lo que yo escucho en el discurso es, pierden de vista el objetivo del deporte, que es la cooperación, la comunicación, el trabajo en equipo, y se vuelve una perspectiva individualista. Se vuelve incluso una iniciativa que no contempla la participación de los demás y que se vuelve sobre ellos, pues, ¿no? O sea, no hay un sentimiento o una labor colectiva de vamos a lograr esto todos juntos. No, y al final parte el grupo, porque es eso. O sea, entonces con algunas personas, que fue en mi caso, junto con otras, pues nada, pues tú eras apestada. Entonces, pues también eso, pues nada, pues mina tu rendimiento, porque tienes que tú estás mal, ¿no? Todo el tiempo. Y en un deporte más colectivo como el fútbol, pues nada, el grupo no funciona como tendría que estar funcionando, ¿no? Hay roces. Eso es todo. Sí. Sí. Ahora, elevaron esta molestia que, pues, se entiende, no eran todas, pero era un grupo más o menos importante de jugadores. ¿Lo elevaron a la directiva? ¿Le manifestaron esta situación que estaba ocurriendo? Te soy franca, yo creo que la directiva tenía los mismos problemas que nosotros, ¿sí? O sea, porque son cuestiones de caracteres. O sea, al final Toña, pues, como persona, es una persona muy explosiva, que también a las mujeres el enojo lo socializan muy distinto. Entonces también, sí es explosiva, pero también creo que hay un dejito de género ahí donde todo el mundo lo ve peor, ¿no? Sí, claro. Y Como entonces como que no histérica, por encaja, ejemplo, ¿no? exacto. Ajá. Pues yo creo que Toña fue una persona que al final tuvo roces en todos los niveles, ¿no? No sé si todos son justificados o no, pero pues los tuvo, ¿no? Entonces, en ese sentido era una persona difícil, ¿no? Por ponerlo de alguna forma. Y a ver, se sabía que era dura, nadie expresó nada, pero la realidad es que, de nuevo, si ella se fue
fue porque en un arranque de ira ella nos renunció al final de un partido. O sea, nadie la acusó, nadie realmente la denunció. Y nada, al final fue un abuso que quedó en eso y que, pues nada, ella fue la que renunció. O sea, como que, o sea, más allá de quizá maltrato psicológico, si lo quieres ver así, por enojo exacerbado, digo, no pasó a más de ahí, pero pues se fue ella por sus fueros, le salió el tiro un poco por la culata porque pues al final quiere regresar, pero pues le renuncias al grupo, la gente supo, y entonces pues ya la directiva sí tomó la decisión de esto no puede estar pasando, si ya renunciaste, pues ya te vas, ¿no? Entonces, pues nada, se fue, maquillaron el comunicado, ¿no? Para no decir por qué fue, pero pues se manejó la situación, ¿no? Y al final... Ella se fue, tú hiciste tu carrera, ¿no? Sí. Te fuiste a otro equipo, terminaste... Sí. Digo, o sea, al final todas... No te costó la carrera. Todas seguimos, yo creo que a ninguna ahí le costó la carrera, todas, o sea, ¿sabes? O sea, digo, quizá en cuestión psicológica sí, pero no es como que después de eso todo el mundo hubiera dejado de jugar, ¿no? Ya. O sea, Ahora, después de la pausa quisiera que tocáramos el tema, ¿hasta dónde es válido llegar? ¿No? En aras de esa mentalidad ganadora, a prueba de balas, que soporte la presión, ¿hasta dónde se permite llegar y hasta dónde ya hace daño llegar? ¿Y qué tan consciente está la gente que dirige a nuestras deportistas, a nuestros deportistas, de todo lo que pueden causar? Después de pausa, regresamos. En Codere.mx tu bienvenida es toda un... Volvemos con ustedes, amigos de Versus. Tere, ¿en tu caso sí te costó la carrera? Sí, en mi caso sí costó mi carrera y no solamente fui yo, por ejemplo, hay también una atleta que yo la veía como la próxima campeona, así muy fuerte. También ella, yo alzo la voz, ella también se retira, bueno, sale del equipo sin renunciar y también lo denuncia. También le costó la carrera. Y eso no solamente a nosotras, esto pasa también desde muy temprana edad, porque en este deporte es más valorada la estética que tu talento. Entonces, desde muy temprana edad te empiezan a decir, ay, tú no vas a llegar porque hoy estás chaparra o así. Entonces ya te empiezan a discriminar y te van cortando las alas y lo vas normalizando, porque justo lo que pasó y yo creo que nos pasa es que lo normalizamos tanto que es como, ah, sí, pues es que no puedo porque tal. Y entonces está mal porque es justo, nosotros estamos mandando los resultados, estamos dando los resultados. Yo, por ejemplo, soy la mejor exponente a categoría junior y pues que una persona llegue y que por su mano diga, no, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, pues ahí ya es como, ¿qué está totalmente pasando? arbitrario, ¿no? Sí. No hay con quién apelar, no hay con quién... No, de verdad ella es la que rige. Por ejemplo, apenas un video donde digo, me vetaron, porque de verdad ella es la que rige el deporte de natación artística a nivel nacional. Ella, Adriana Loftus. Sí, justo también, por ejemplo, hay mensajes que me llegaron de otras entrenadoras que dicen, no, mira, esto es lo que nos está diciendo a nosotras. Y es como, ni siquiera pueden reproducir mis videos. O sea, yo estoy así como mega hiper, así. Porque estás negra. visibilizando. Y es que a diferencia del fútbol, por ejemplo, o de algunos otros deportes, aquí es un equipo. O sea, no tiene chance de irte a otro. Es el único. Sí. Ahora, Tere, veíamos en el tweet que subiste acerca de estancias en el hospital. Daño psicológico, o sea, ¿qué más daños es el que te ha provocado? ¿Estás en terapia? Sí. ¿Tengo que ver un psiquiatra, un psicólogo? ¿Cuáles son las consecuencias de todo este daño a lo largo de años? ¿Cuánto tiempo estuviste en el equipo? Yo estuve dentro, sumando desde el año 2015 a 2020, o sea, estuve 5 años bajo este abuso. Pues obviamente eso pues ya causó un daño, como lo dice mi psiquiatra, de la psique. Yo sigo, pues como me ven, yo sigo llorando, o sea, acordarme me sigue dando. Y llega al punto de, no lo he dicho mucho, pero llega al punto de intentarme suicidar. Entonces ese es el daño que puede ocasionar esta persona hacia muchos atletas y como ya lo había dicho, 3 llegaron al hospital, una con cólera, por tener defensas bajas, otra con mononucleosis, igual por tener las defensas bajas por la falta de nutrimientos que necesitamos un ser humano normal, y yo con un sangrado de tubo gástrico por todo este estrés que me estaba yo acumulando dentro, por no decir absolutamente nada, y este abuso que estaba callándome. Y pues eso me pudo haber llevado a la muerte porque ya tenía una anemia severa. Después de eso, pues mi hemoglobina se fue a 9 y aún así esta persona me hizo hacer un selectivo que yo no tenía que hacer. A un día bueno, solamente entrené un día para yo hacer el selectivo que no tenía que hacer y pues la verdad me sentí terriblemente mal. Aún así que entro a selecciones, a pesar de estar, mi salud estaba crítica,
yo vuelvo a refrendar mi lugar y vuelvo a entrar a selección. ¿Cuándo decides dejar el equipo? Sinceramente, yo ingenuamente pensé que se iba a resolver rápido. Entonces yo pensé que iba a denunciar y como esta persona ya tenía varias denuncias, pues yo dije, pues que las pruebas ya están, o sea, es contundente. Entonces dije, yo pensé que iba a ser rápido y que iban a dar una solución rápida y no fue así. Pues yo en el año, o sea, después del hospital, me tardé todavía meses en darme cuenta de lo que estaba viviendo y no decido salirme del equipo, sino denuncio dentro del equipo. Ellos te lo pintan así porque ellos pueden pintar las cosas como ellos quieran. Pero ellas dicen que yo ya no era parte del equipo, a veces dicen eso, a veces dicen que yo no era titular, etcétera. Pero pues eso ya no lo puedo controlar yo, ¿no? Es una cosa terrible porque si hay un equipo que en este momento, por la situación de Kirill Todorov, de la Federación Mexicana de Natación, de todo lo que ha ocurrido del exterior, en donde Kirill ha sido desconocido, si hay un equipo que se ha ganado la simpatía, la empatía de la gente, pues es el de natación artística. Sí. En donde, bueno, pues han tenido que venir, como les cortaron las becas y, bueno, finalmente ya se las restituyeron, pero ya impugnó también la CONADE. En donde, pues han tenido que vender que toallas o que apareció Fundación Telmex para apoyarlas para ir a la Copa del Mundo, donde les fue muy bien, el Centroamericano les ha ido muy bien. Digamos que es una historia que se ve de superación y de triunfo, de imponerte a una enorme cantidad de obstáculos, pero es lo que vemos de fuera. A mí realmente lo que me impacta y me aterra es lo que se vive adentro. ¿Qué es lo que pasa con todas esas nadadoras y nadadores que existen dentro del equipo? Porque Adriana Loftus ahí sí. Sí, pues yo creo que más que nada tenemos que ser muy conscientes de que somos responsables de lo que decimos y de lo que no decimos. Entonces, pues ahí nada más. Sí, de acuerdo. Pero fíjate, además, toda historia tiene más de una cara, ¿no? Y es real. Que no hay apoyo de becas, que sí ha habido mucho apoyo económico, pero últimamente no lo ha habido por todos estos días de dirección que tenemos y las impugnaciones y sobreimpugnaciones, pero también lo que se sufre al interior, es decir, es toda una historia de muchas facetas. Ahora, yo te pregunto, Valeria, ¿y cuando no sucede, qué hacemos? Es decir, tú tienes muy claro y nos lo explicas de manera perfecta, qué es lo que tendría que ser. Sí. Pero cuando no sucede, ¿a quién se acude? ¿Quién remedia? ¿Quién castiga? ¿Cómo castiga? ¿O cómo debería castigar? Mira, por lo que entiendo, todo esto se ha estado llevando vía administrativa, que es una forma legal o judicial en la que se pueden llevar este tipo de asuntos. Es decir, una organización comete una falta y entonces existe una contraloría o existe un órgano de control interno al cual puedes hacer tu denuncia sobre las violaciones a tus derechos de esa institución. Pero otra de las vías está la vía civil y está la vía penal. Incluso está la vía laboral, por ejemplo. Yo lo que encuentro aquí son elementos que están reflejados en la Ley de Cultura Física y del Deporte, en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en la Ley General de Atención a Víctimas. Ahí lo que se dispone, tal cual, y la ley lo establece así es, a ver, pues, ¿por qué estamos haciendo esta ley? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos cubrir? Y establece los principios rectores que buscamos proteger del deporte, de por qué es un derecho humano que necesitamos proteger, son la cultura de la paz, la igualdad, la legalidad, la no violencia, fomentar actitudes solidarias, empoderamiento, el desarrollo físico, intelectual y social de los atletas. Y si nos fijamos, aquí nada de eso se está cumpliendo. Sí, ¿no? Es todo lo contrario, es todo lo opuesto. Entonces, también veo una sistematicidad como en la selección de víctimas, ¿no? Tienen ciertas características, siempre son las que están más jóvenes, siempre tienen aspiraciones, tienen sueños, tienen también un entendido de lo que son los medios de comunicación o cómo nos lo pintan en la sociedad de cómo tiene que ser la disciplina y la rigurosidad en el deporte, que es completamente falso ese tipo de mecanismos de violencia para ejercer control, presión, sometimiento de las atletas o de los deportistas. Es violatorio a derechos humanos. Entonces, hay figuras, en este caso en particular, pues como ella se estaba beneficiando porque les pedía dinero, ¿no? Dinero que no tenía por qué recibir, eso es un delito cometido por servidor público, ¿no? Que es básicamente hacerte de un bien
en tu ejercicio de tu función pública que no te corresponde, ya sea para ti o para un tercero. Y tengo entendido que hasta el esposo de Adriana Loftub salió beneficiado por estos estímulos económicos que les pedía como a modo de, pues reconózcanme que yo las llevé a este resultado y por eso obtuvieron ese premio. Discúlpame, tú ya tienes tu sueldo, ¿no? Sí. Entonces, Oye, pero perdón que interrumpa, ¿y cómo les pedía dinero? ¿Les pedía dinero? Sí, yo no me acuerdo bien de la cantidad que nos pedía, pero había como le decía la vaca, que nos pedía como un dinero mensual, donde pues yo no era tan afectada porque yo tenía una beca mayor a las de otras personas, pero las que sí tenían una beca muy, como Sammy Flores, ella lo platica, que pues la verdad es que sí la afectaba económicamente. Y ese dinero no llegaba a favorecerla a ella para nada, porque no a todas se llevan a las competencias y ese dinero se gastaba en las competencias. Entonces, O sea, era una vaquita para las competencias. ajá. ¿Pero Sí. en qué usaban ese dinero? Disque en taxis, o sea, es que la verdad no sé bien cómo. sí, cómo es que no hay Pero- transparencia. Y aparte, Ese es otro imagínate, tema. y el tema con ustedes es peor porque, o sea, está la ley y aparte es un deporte federado, porque todavía en el deporte privado pues, te puedes esconder un poquito más porque en teoría no entras ni siquiera como en códigos legales Fiscalizaciones de y todo. servidores públicos, ¿no? Ajá. Y es un poco distinto y así, pero al final lo que acaba pasando al interior, que es un poco lo que era tu pregunta, pues la ley es letra muerta. Y al final también, y si no conoces tampoco qué ley te ampara, o sea, porque aparte de que te puedan parar, puede ser un rollo meterte a cualquier tribunal. O sea, en el fútbol en particular no hay un sindicato como tal, es una asociación, pero no tiene ningún poder legal así real, ¿no? Te puedes ir al TAS, pero también, o sea, en los efectos prácticos, pues no es como que sirva de mucho. Y encima de eso puedes, aparte, ni siquiera saber qué está pasando, ¿no? Y al final, en la estructura de poder, pues los clubes o entrenadoras te pueden decir esto, o sea, pues es tu vaquita y si no, pues no juegas y tú dices, tengo que, Cáele. ¿no? O sea, y es como les digo, o sea, conmigo en Cruz No Azul tienes en opción. particular, Esa cuota, claro. Sí, es la cuota. Claro. o llegan y te hacen una encerrona, ¿no? O Sí. sea, Uy, nuestra cuota es de pausas. Pagamos una y regresamos, ¿les parece Sí. bien? sí. No hay de otra, No hay de otra, microfracción. no hay de otra. Volvemos enseguida. Sí. Un placer muy nuestro. Cerveza Modelo. Placer conocerte. En Codere.mx tu bienvenida es toda una experiencia. Regístrate para jugártela con el nuevo bono de bienvenida de hasta 5,000 pesos. Descarga la app y disfruta de una experiencia Codere. Los más valientes vaqueros. En 8 equipos. Poco teórico de lo que dice la ley. Sí, claro. Pero en el caso de Tere, pues sabemos y nos ha platicado que ella agotó todas las instancias. Y pues en pocas palabras le jodieron la carrera. Sí. Entiendo la impotencia de Tere. ¿Qué se puede hacer? Mira, primero, estos espacios son necesarios porque están visibilizando el problema y están apoyando a otras víctimas a darse cuenta de. El darse cuenta que estás en una espiral de violencia es muy importante porque no reconoces la victimización por la que estás pasando y pues estas personas que abusan de su poder continúan ejerciéndolo de diferentes maneras. Cuando se agotan las instancias, entonces estamos hablando, bueno, aquí de una responsabilidad por parte del Estado y de una institución que es por parte del Estado, ¿no? Aquí me parece en particular, bueno, de hecho, la propia CONADE tiene facultades para denunciar todas aquellas irregularidades y estos hechos de violencia. Está obligada, porque decíamos, pues son sus deportistas, ¿no? Y es el personal que trabaja ahí. Perdón que te interrumpa, Y no lo ha hecho. pero exactamente, o sea, No lo ha hecho. le turnaron a la CONADE y la CONADE rebotó Sí. el balón. Aquí lo que tendría que hacerse entonces es, ¿quién está por arriba de la CONADE? La Secretaría de Educación Pública. Exactamente. Entonces, ¿por qué la Secretaría de Educación Pública no está haciendo Porque nada? les importa un rábano. Sí, entonces es sistémico, es sistemático. O sea, hay un grupo de organizaciones, de administraciones, de gobiernos, de compas, de paros, de lo que sea, en las diversas instituciones que tienen conocimiento de esta situación y que no están moviendo un dedo. Y lo cierto es que tanto poder puede tener esta persona, ¿no? O qué tanta cola que le pisen tienen los otros también, como para decir, híjole, es que si yo le pongo dedo y a mí voy a poner dedo de lo que yo también hice, porque todos hacen. O sea, Claro. al final de cuentas hay que entender esto como una dinámica así. Todos de alguna u otra manera se benefician con el silencio, se benefician con hablarlo, pero por aquí, por debajo de la mesa, no hay que darle tanta seriedad.
Y yo quisiera concluir como esto que comentabas, ¿no? ¿Hasta dónde llega esta disciplina, ¿no? Este control, este rigor de entrenamiento? Pues Naciones Unidas, la UNESCO lo comenta, también la ley esta del deporte. Es importante que se pronuncie y se esté verificando en todo momento que no sea discriminatorio, que no exista racismo, que no exista sexismo, que no haya homofobia o transfobia, explotación laboral y sexual y entrenamiento abusivo y trata de personas. Es decir, esto que estamos observando tiene todo un uso operandi, pues, ¿no? Tiene un beneficio, tiene una selección de víctimas, tiene el rol de cada quien, lo que le va a jugar, tiene hasta mecanismos para no dejar registro de los delitos que están cometiendo, ¿no? Y entonces aquí sería, sí, es responsabilidad del Estado. Yo le haría llegar pues esta situación a queja directamente a la Secretaría de Educación Pública. Es decir, hay que escalarlo. Siempre hay tribunales superiores. Cuando no se está haciendo esto, se puede realizar un amparo, por ejemplo, pero sí a nivel de las infancias, por ejemplo, mexicanas, las adolescencias, las juventudes mexicanas, porque esto atenta en contra de los que ya pasaron por ahí y de los que vienen. Sí, claro. Entrenamiento abusivo. ¿Cómo definir el entrenamiento abusivo? Pues justo esto que atenta contra la integridad, contra la dignidad de las personas, su salud física y mental. Hasta ahí llega, pues, o sea, hay metodología del deporte, ¿no? Sí, y lo claro comentabas tú, claramente hay formas de entrenar a las personas que no tengan que ver con humillarlas, por ejemplo, denostarlas, compararlas abusivamente o denostativamente en contra de otras personas. Sí lo hay, pero cuando no las hay, esas personas no están cualificadas y tiene que haber supervisores. Aquí entonces lo que estamos viendo es, no hay supervisión, no hay control, no hay mecanismos de denuncia, no hay mecanismos de acompañamiento y de protección para las víctimas, no están funcionando y las personas que están a cargo de esos controles están participando dentro de esta dinámica. Yo estoy seguro que si no nos ven niños, sí nos están viendo papás. ¿Qué decirle a esos chiquitillos, chiquitillas que tienen el sueño de ser deportistas porque ven a sus ídolos, porque quieren entregarse como ustedes en cuerpo y alma al deporte? ¿Qué aconsejarles a los papás? ¿Qué tienen que preguntar los papás y qué tienen que saber los niños? Sí, yo siento que lo que tienen que saber, y todos los atletas y no nada más los niños, ser atleta es la posición más poderosa y la menos poderosa. Entonces sí, o sea, es cierto que van a intentar jugar con tu sueño, es tu sueño, pero también quizá el sueño tiene que cambiar un poco y quizá el sueño para México, o sea, y es muy triste lo que voy a decir porque realmente en cuestión de rendimiento en cualquier deporte creo que, o sea, en muy poquitos estamos realmente en la excelencia, ¿no? Quizá, fuera de broma, nuestro sueño tendrá que ser hacer un deporte que salvaguarde la integridad. Y eso es distinto a ser el campeón número uno, ¿no? A capitalizar el deporte, por ejemplo. Exacto. ¿No? Y ese sueño sí se trabaja de forma diferente. También nosotros como atletas, o sea, es cierto, hoy por hoy es una conclusión un poco difícil porque al ser el más poderoso y el menos poderoso, pues puedes poner tu carrera hoy por hoy, digamos, en jaque. Juego. Pero pues quizá mañana la gente no lo va a hacer y entonces en ese momento ya podemos empezar a hablar de deporte efectivamente competitivo porque ya al menos tenemos un deporte seguro. Sí. Una pausa, regresamos, no se vayan. Si tienes un amigo que siempre te cancela la cena, nomínalo en friendsdelivery.com. Para Stellar hay tiempo. Lástima que nos tenemos que despedir. Paola López Irigoyen, ¿qué sigue? ¿Qué plan? Pues justo sigue tratar de hacer desde mi trinchera un poco mejor este deporte. O sea, yo sí me retiré y la gente sabe un poco en parte por ese tipo de cosas y por alzar la voz y esto. Y me voy a la maestría, me voy al máster de FIFA internacional en Management, Humanities and Law in Sports. Es en Europa, es repartido en 3 lugares y el punto es justo aprender en otras esferas y lugares que seguramente ven el deporte con perspectiva de género para de alguna forma traerlo aquí de vuelta. Ojalá que sí. Tere, ¿qué sigue? Pues yo voy a seguir luchando por los atletas porque sé que es una situación que pasa y pues a seguir alzando la voz y que tengan el apoyo y la confianza que pueden contar con mi apoyo. Valeria Baltasar, ¿qué sigue? Pues reconocerles la labor a las compañeras por su activismo y por su postura de defensoras de derechos humanos de los atletas. Es vital lo que están haciendo, es muy importante. Van a enfrentar, también tienen derechos ustedes como defensoras de derechos humanos. Hay tal cual declaraciones, una declaración por parte de la ONU
de personas defensoras de derechos humanos, y ustedes tienen derecho también a solicitar medidas de protección ante cualquier tipo de intimidación. Entonces, por mi cuenta, pues cuenten conmigo, cualquier tema legal, cualquier tema de derechos humanos, de convenciones, de tratados, de investigaciones, yo les puedo apoyar con mucho gusto. Enrique. Y fíjate, es un tema que no platicamos acá, pero muchas veces el abuso se da con los papás y con las mamás, Ese con es los otro tema, niños, sí. y es tema para algún otro programa, pero también se da en la casa con los niños. Y lo que sigue para nosotros es no quitar el dedo del renglón, es seguir abriendo esos foros, estos espacios para hablar, para denunciar, para acusar y para tratar de resolver. Nos vamos, gracias por su atención, hasta el próximo Versus. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de TUDN News. Qué gusto, qué placer, qué honor que nos acompañen. Les saludamos con muchísima